Muy buenas noches, señoras, caballeros. Bienvenidos al Gato al Agua, este gato extra de viernes, gato premium, como se llamaba antes y como tiene que volver a llamarse, pase lo que pase con el virus. Porque vamos, a ver, el resumen de la actualidad, básicamente, dos patas, la vírica y la política. La vírica, bueno, dentro de lo que cabe esto es lo que se esperaba, es decir, rebrotes, porque la gente sale, y con menor gravedad, con menor carga vírica, porque el virus se debilita. En todo caso, el virus sigue ahí, se trata de que el sistema sanitario lo pueda asumir, es lo que todo el mundo dice. Vale. La pata política, un caos fenomenal. ¿Por qué? Porque el gobierno ha pasado de todo y ahora encarga a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos que se las tengan ellos solos. Resultado, alguna comunidad autónoma como Extremadura decide que las mascarillas sean obligatorias en todas partes y entonces va Simón y dice que eso es sobreactuarse. De verdad, es que vamos, en fin, es el país que tenemos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Anunciamos ayer que hoy íbamos a hablar de varias cosas y la fundamental y la primera es la cuestión de la corona y de la corina, de todo el jaleo que se ha montado con el asunto del rey emérito, del rey vigente y demás consecuencias políticas y judiciales. Y eso es precisamente a lo que vamos a dedicar este primer tramo del Gato del Viernes. ¿Con quién? Con don Julio Eriza. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué morenez más caribeña? Ya sabe usted, Saint-Tropez, las granadinas, granadinas. Es que este sol te pone moreno. Efectivamente, en fin. Bueno, y yo no tengo problema, ¿eh? La verdad es que tengo una piel muy agradecida para la melanina, para eso de ponerse moreno y bueno, pues ahí está, no hay ni que maquillarse para esto de la televisión. ¿Verdad? Lo cual viene muy bien, pues tampoco tienes que desmaquillarte. Exactamente. Bueno, vamos con lo anunciado, porque hay que ver el asunto con rapidez. Vamos a ver. Tres patas. Por una parte tenemos el jaleo judicial en el que podría estar, bueno, está, de hecho, incurso don Juan Carlos I, rey emérito de España. ¿Y por qué? Segunda pata, el jaleo político que el gobierno, PSOE y Podemos han aprovechado para crear en la estela de este asunto. Y la tercera pata, que se la contaré al final. Vamos, si le parece, con la pata de más actualidad, porque ha sido las declaraciones cruzadas de Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, Gloria Elizo y todo el mundo que ha querido meter la cuchara dentro de este sopicaldo. Patricia Tenorio ayer nos lo resumía de esta manera. Las últimas informaciones conocidas sobre el supuesto patrimonio del rey don Juan Carlos oculto en paraísos fiscales han vuelto a situar en el foco mediático a la Casa Real. En una entrevista concedida al diario.es y a Infolibre, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado que esas publicaciones son inquietantes y perturbadoras y ha celebrado que la Casa Real esté marcando distancias. Además, Sánchez ha sugerido algo que ha hecho saltar todas las alarmas y es que el gobierno plantea revisar el artículo de la inviolabilidad recogido en la Constitución porque asegura que el rey es uno de los preceptos sobre el que todos deberíamos reflexionar y ver qué solución le damos. Escuchen. Este es un gobierno que ha planteado antes y después de las elecciones, ahora con el gobierno de coalición y previamente en solitario, hemos planteado una reforma de la Constitución para revisar los aforamientos de los cargos públicos y en consecuencia que esos aforamientos estén circunscritos a su actividad parlamentaria y no otra. Por tanto, creo que si eso lo defiendo para cualquier cargo público, pues lógicamente también para el jefe del Estado. Un mensaje que el gobierno ya ha defendido en otras ocasiones y que los partidos que lo conforman, PSOE y Unidas Podemos, también propusieron desde la oposición. En la misma entrevista, Sánchez aboga por una reforma en la Constitución para limitar el aforamiento de los cargos públicos a lo que dure su actividad parlamentaria y por ello también quiere aplicarlo para el jefe del Estado. Por otro lado, la vicepresidenta tercera del Congreso y diputada de Unidas Podemos, Gloria Elizo, ha defendido hoy mismo en su cuenta de Twitter que la única manera de que el rey Felipe VI se desvincule de su padre Juan Carlos I y de sus presuntas irregularidades es mediante la realización de un referéndum y su abdicación. Pero no es sorpresa, pues ya conocíamos la postura de los de Podemos. Veremos qué decisiones toma finalmente el gobierno en cuanto al rey emérito. Bien, aquí está ahora mismo el punto de la actualidad y ahora caben dos opciones. Pensar, bueno, todo esto lo saca el PSOE y Podemos para quitarse de encima los follones de Pablo Iglesias, Dina y demás y así desvían la atención. O bien, dos, no contradictoria ni excluyente respecto a la otra, decir, bueno, esta gente tiene su propio proyecto que es derrumbar lo que tenemos. Sí, es un asunto, yo el otro día entré un momentito por teléfono con ese sistema
tecnológicamente Sí. no muy avanzado, que era Hand ponerme... in wind, sí. Exactamente. Y expliqué un poco cuál es mi posición en este asunto que los demás no tienen por qué compartir. Yo creo que lo que hace referencia a el que hay quien piensa que Juan Carlos I ha cometido delitos. Bueno, lo que es conocido ahora sobre Juan Carlos I y diversas cuentas fuera de España, diversas actividades económicas, fue conocido hace 2 años. Luego vamos a ofrecer un pequeño resumen de la situación, Fue efectivamente. conocido en julio del 2018 porque Eduardo Inda en OK Diario publicó las famosas cintas de Corina. Estamos hablando de julio del 2018. ¿Pasó algo entonces? No pasó nada. Nada. Reprodujeron otros medios, como están haciendo ahora, esas conversaciones, que tenían una cierta trascendencia, sin duda. No. ¿Por qué ahora se reproducen? Bueno, pues habrá otros motivos distintos a los que hubo en ese momento para no reproducirlas. Primera cuestión. Segunda cuestión. ¿Algo de lo que ha hecho Juan Carlos I en su reinado era desconocido por el jefe de la Casa Real, por el jefe del Centro Nacional de Inteligencia, por el presidente del Gobierno, por el ministro de turno que fuera en ese momento responsable del Centro Nacional de Inteligencia? No. Probablemente no. Por tanto, si en ese momento se estaban cometiendo, entre comillas, delitos, todos aquellos que conocieron de esa comisión del delito son al menos encubridores de esas acciones. Entonces, me parece que llevar en este momento al banquillo de los acusados a Juan Carlos I no tiene sentido si no llevas al mismo tiempo a todos aquellos que encubrieron esos actos y que, por tanto, tienen también una responsabilidad. Esa es la otra cuestión. Entonces, si hay que enterarse de qué es lo que ha pasado, habrá que enterarse de qué es lo que ha pasado para todos los que tenían responsabilidad. Es evidente que la Constitución prevé la irresponsabilidad del rey en sus actos. Y si eso es así, pues entonces todo aquello que ha ocurrido mientras Juan Carlos era rey no va a tener consecuencias penales ni jurídicas de ningún tipo, puesto que era irresponsable. Lo que haya ocurrido después, una vez que el rey deja de ser rey porque abdica en su hijo, bueno, pues lo que haya ocurrido después, hay juristas que tienen criterios diferentes respecto al nivel de responsabilidad que puede tener el rey en esos temas. Entonces, yo haría primero esa precisión, ¿no? Es decir, el rey nunca ha estado solo en lo que ha hecho. Siempre ha estado perfectamente, primero sus actos estaban refrendados y los que no se conocían de este tipo económico eran perfectamente conocidos por el Estado, entre comillas, en su conjunto. La parte política. La parte política es evidente que la reforma constitucional, eso es obvio, está ahí, es posible. Es decir, cualquier reforma constitucional es posible, incluso toda la Constitución es reformable. Ahora bien, eso requiere unos mecanismos, puesto que es la ley de leyes, tiene unos mecanismos que son especialmente cuidadosos. ¿Por qué? Porque la Constitución está dotando de estabilidad a la nación, al Estado. La monarquía, la Constitución en su artículo 56, prevé que justamente es el símbolo de la unidad y de la permanencia del Estado. Por tanto, si eso es así y los mecanismos para modificar la Constitución están perfectamente previstos, creo que es en el 168, y hacen falta 2/3 partes del Congreso, 2/3 partes del Senado. Una vez hecha esa votación, se disuelven automáticamente esas cámaras, se convocan nuevas elecciones y esas nuevas cámaras tienen que de nuevo obtener 2/3 de aprobación de esa reforma, tanto el Congreso como el Senado, y una vez hecho eso, además, hay que someter a referéndum entre los ciudadanos. Bueno, yo creo que eso es simplemente imposible hoy, políticamente imposible. Entonces, mientras eso sea imposible, sí que puedes plantear un desgaste de la institución de la corona a nivel social. Puedes plantearlo a través de determinados medios de comunicación que se presten a ello, que propicien
una revisión de los criterios que hemos tenido otros asuntos en los que el pueblo español ha modificado su criterio respecto a una institución o respecto a un asunto a toda velocidad, ¿no? Puedes conseguir los cambios en la formación de la opinión pública muy rápido si dominas los medios más importantes, los medios de masas más importantes. Entonces, no sería difícil de conseguir, si se propone desde el poder y si se propone desde algunos partidos políticos que controlan los medios de comunicación, conseguir que la opinión pública se decantara de forma completamente desfavorable a la subsistencia de la monarquía. Pero eso es una cosa, y otra cosa es que en la práctica se pueda hacer. Como, oye, tan reforzada está el cambio constitucional de la monarquía como del español como idioma oficial de España, como Madrid, Pues capital claro. de España, como la bandera de España, como los sindicatos, como las Fuerzas Armadas. Todo eso requiere exactamente las mismas mayorías reforzadas para hacer modificaciones sobre ello. Yo te quiero recordar que en 1931 el rey Alfonso XIII no se marchó porque perdieron las elecciones, ni porque perdieron un referéndum, ni porque hubiera ninguna reforma constitucional, sino simplemente porque, me van a perder ustedes la precisión histórica, porque se acojonó. Y porque le hicieron una envolvente, todos, romanones incluidos, muy en primer lugar, sus supuestos alfiles, Sanjurjo, Romanones y compañía, para echarlo de aquí, pensando que ellos podían gestionar lo que venía. Es decir, la oligarquía de la España de aquel momento se las arregló para transformar unas elecciones que habían ganado problemáticamente, pero habían ganado los monárquicos, en la ocasión para proclamar la República, pensando que ellos podrían controlar lo que parecía una fuerza imparable en la opinión pública, que era la España republicana. No hizo falta ninguna reforma constitucional ni ningún mecanismo legal, porque sencillamente no hubo nadie para defenderlo. Y es asombroso. O sea, hay un libro de Navarro Gisbert que esto hace muy bien, que es, quiero recordar que se llama El día que España se levantó republicana, o algo parecido, que es 2 días o 3 de repaso de la prensa del 12, 13 y 14 de abril del 31. Y tú lees los periódicos y en ninguna parte parece que se vaya a proclamar la República. Pero al final hay una jugada palaciego, el envolvente no sé qué, y el rey sale por piernas. Bueno, por vía férrea, a Cartagena. Yo no minusvaloraría la capacidad de transformación, o mejor dicho, de destrucción del sistema de una gente cuyo ministro de Justicia ha reconocido en las Cortes que estamos en un debate constituyente. Es que me parece una cosa muy tremenda. Y como me parece enormemente torticero que Pedro Sánchez haya aprovechado los problemas que tuvo Juan Carlos, o mejor dicho, que tuvo después, para plantear la inviolabilidad de su sucesor, no de Juan Carlos. Felipe no ha hecho nada, que se sepa, ¿no? Es decir, creo que van a eso. A mí no me cabe la menor duda de que les viene fenomenal para desviar la atención del asunto en el que están, que es gordísimo. Es decir, hemos visto a la Fiscalía Anticorrupción haciendo la estrategia política de un partido bolivariano, comunista. Es que es así. Por cierto, ¿sabe usted que la Fiscalía Anticorrupción ha dicho que no hay problema? En Madrid, sin embargo, la Fiscalía ha abierto diligencias contra una investigación, perdón, contra el fiscal Estampa. Bueno, esto es otra historia. Quiero decir, por tanto, que es verdad todo lo que tú dices, pero me parece enorme, como diría Pedro Sánchez, inquietante y perturbador. Vamos a ver, que el modelo al que van tanto el Partido Socialista de Pedro Sánchez como Pablo Iglesias y los suyos y los nacionalistas periféricos es un modelo, sin duda alguna, que pasa por cambiar el régimen. Eso no me cabe la menor duda, lo han dicho de todas las maneras posibles, ¿no? Bueno, el PSOE no, el PSOE que empieza a decirlo ahora. Bien. Esta es una novedad importante. Correcto. El PSOE empieza a decirlo ahora, por lo menos Pedro Sánchez empieza a decirlo ahora, mientras Cierto. el PSOE Felipe González sigue diciendo lo mismo que decía, ¿no? Es decir, eso está en la hoja de ruta de ellos. Ahora bien, lo que está pasando ahora mismo, que es poner encima de la mesa, llevar a las portadas de los medios, a las noticias más importantes de las televisiones, lo que está pasando con Juan Carlos I, eso tiene mucho más que ver, y usted lo dice muy bien, con tapar probablemente uno de los mayores escándalos que hemos vivido en democracia, que es descubrir cómo hay una fiscalía apodada anticorrupción dedicada justamente a lo contrario y dedicada a montar una estrategia
de la mano de un partido político. Claro, eso es tan grave. Es decir, la posibilidad de que además al actual vicepresidente del gobierno tercero le lleven ante el Tribunal Supremo en no mucho tiempo y ese Tribunal Supremo pueda pedir un suplicatorio de ese vicepresidente del gobierno, eso tampoco es conocido, tampoco lo hemos vivido. Es decir, todas las cosas que están saliendo alrededor de Pablo Iglesias son de tal gravedad, desde los amaños dentro de su organización para ir ganando las primarias de manera muy poco clara, muy opaca y muchas veces muy tramposa. Lo que han hecho dentro de su organización con los propios abogados de la organización, que alguno de ellos tiene una querella interpuesta al propio partido, en el caso del señor Calvente. Efectivamente. Entonces, lo que está pasando es gravísimo. Si a eso le unes toda la información que ellos intuyen ya que puede llegar desde los Estados Unidos sobre las relaciones y las vinculaciones de Zapatero, Bono, Moratinos, Iglesias con el régimen de Maduro y con determinadas operaciones financieras y de triangulación, entonces te encuentras con que para ellos ahora mismo es muy importante llevar a las portadas el asunto de Juan Carlos I, que evidentemente por la enjundia y por la importancia del personaje, pues va a opacar el resto de informaciones. Pero yo sigo pensando exactamente lo mismo. Una cosa es que ellos vayan llevando del ronzal a una parte de la sociedad española a pensar de una determinada manera, y otra cosa es que consigan desmontar en la práctica el Estado de Derecho. Yo espero, confío, que eso no lo puedan hacer, porque eso sí que sería un verdadero disparate. Es decir, yo veía un spot que han hecho los ocupas en Cataluña en el que se jactan de que poniendo una determinada bandera delante de una puerta entran unos tipos, entran en la casa, le quitan la casa a otro y tal, y yo pensaba, estos están saltándose la ley, les importa un bledo la ley. Oye, ¿y si viene otro al que también le importan otras leyes un bledo y los saca guantazos de ahí? Es el problema de romper la ley, efectivamente. ¿En qué ley se van a amparar los personajes y las personas que están sistemáticamente saltándose la ley? Bueno, esa es mi reflexión sobre este asunto, y aparte de un deseo personal, y es que la Constitución prevé que efectivamente la corona representa la unidad y la permanencia del Estado. Es el símbolo de la unidad y la permanencia del Estado. Tanto la unidad como la permanencia del Estado son justamente los valores que les interesa cargarse a todas estas personas. Exactamente. Y todas estas personas son las que gobiernan hoy España, por estas cosas que tiene, en fin, el sistema de la transición, de la santa transición. Pero bueno, esa es la tercera pata de la que después hablaremos. Ahora vamos con la cuestión del dinero de Corina, que igual usted no ha terminado de entender lo que pasaba. Yo tampoco, ¿eh? Me lo ha tenido que explicar María Ariza, porque Julio lo había intentado y no lo había conseguido. Me lo ha tenido que explicar ella largo y tendido para que yo terminara entendiéndolo. Pero vamos a ver, fundamentalmente estamos hablando, luego veremos una explicación más detallada, de un dinero que habría cobrado don Juan Carlos I, bueno, que habría cobrado, no, que cobró, porque eso es evidente, ¿verdad? Parece. Y que en lugar, como explicaba aquí Alejo Vidal Cuadras, en lugar de recibirlo, ir a Hacienda y decir, mire, señor ministro, que me han dado este dinero de un donativo que vengo aquí ¿qué se debe? Y quedárselo, se lo llevó a otro lado. Esta sería la cuestión. Eso está muy Estamos bien explicado, fundamentalmente de un delito fiscal. Pero como fue en el 2012, eso estaría prescrito. Por tanto, de ese tema habría poco que hablar. ¿2012? ¿Estaría prescrito ya? Claro, son 5 años. Estamos en el 2020. Por tanto, de eso, desde el punto de vista penal, ya no hay prácticamente nada de lo que hablar, José Javier. Y el resto de cosas, pues vamos a ir viéndolo, ¿no? Probablemente donde hay una amenaza, desde mi punto de vista por lo menos, que es más preocupante, que es más difícil, va a ser más difícil de gestionar por parte de quienes están en la defensa de los intereses de Juan Carlos I, es lo que vaya a hacer el fiscal suizo, ¿no? Lo que vaya a hacer Bertosa, el famoso fiscal suizo. Y eso yo sí que no soy capaz de intuir por dónde va a ir, ¿no?
La verdad es que las últimas informaciones que han salido sobre este asunto, concretamente la que salió en el Telegraph, que fue muy desconcertante, ¿no? Porque el Telegraph publica hace ahora 2 o 3 semanas, publica cómo el viaje de novios de Felipe y Leticia había sido pagado por Cusí y por Juan Carlos, a la limón, al 50%, y que habían hecho un viaje de $460.000 en el que se habían ido domiciliando en diversos paraísos del Pacífico, como el señor y la señora Smith, ¿no? Bueno, esa información, que no le deja en muy buen lugar al rey Felipe, es una información que es difícil saber de dónde procede y por qué sale ahora, ¿no? ¿Qué interés hay en que salga ahora esa información que tiene también, pues fíjate, un montón de años, ¿no? Tantos como el matrimonio de Felipe y Leticia? ¿Y no es el mismo interés? Quiero decir, eso va directamente contra ellos. Eso va directamente contra la institución. Quiero decir, no es, vamos a ver, tú no utilizas como cortina de humo un telón de acero. Como cortina de humo utilizas una cortina de humo. Pero eso es un telón de acero. Sí, sí, sin duda. Pues es fortísimo. Sin duda alguna, sin duda alguna. Es un arma de ofensiva política de primera magnitud. Sin duda alguna. Y entonces estás sometiendo al sistema a una tensión extraordinaria. A mí es que me recuerda mucho la situación del 31 porque están sometiendo al sistema a una tensión extraordinaria y no se ven voces lo suficientemente firmes a la hora de defenderlo. Es que resulta que el único partido que dice defender a la corona a boca llena es justo el partido al que todo el mundo llama fascista y extrema derecha, ¿verdad? Claro. Bueno, como ha hecho ese mismo partido en Bruselas con el tema de la condena a Maduro, que eso ha sido muy, muy especial, ¿eh? Porque fíjate que incluso los periódicos más, entre comillas, de derecha, si es que los hay en este país, resulta que han vendido que Vox y Podemos han votado contra un texto, contra Maduro, que había negociado el propio padre de Leopoldo López, y que lo que no han explicado es que el texto inicial era muchísimo más duro contra Maduro. Eso vale la pena contarlo. Vamos, Parlamento Europeo. Sí. Acuerdo de condena al régimen de Maduro. Eso es. Movido fundamentalmente, claro, también por la oposición venezolana, la que todavía queda, en fin, ¿verdad? Y, digamos, el centro derecha y no solo europeo. ¿Y España allí va con qué? Con el PP, que lo mueve, el Grupo Popular, y Vox, que lo defiende también. El PSOE no. No. ¿Quién se pone a negociar para que la condena baje grados? Leopoldo López. Leopoldo López padre. Entonces, atame esa mosca por el rabo. Y que encima los medios españoles lo que saquen como titular es que Podemos y Vox votan en contra de ese texto, sin explicar que son las razones exactamente las opuestas, las que han llevado a unos y a otros a votar en contra de ese texto. Un texto que, desde mi punto de vista, es completamente soft, completamente dulce. Es una condena moral. Lo han dejado en una condena moral, cuando el problema objetivo del régimen de Venezuela no es moral. Bueno, moral también, pero a un parlamento no le corresponde dictar sentencias morales. Sentencias morales, le corresponde otra cosa y objetivamente el régimen de Maduro tiene unos problemas, presenta una conflictividad diplomática, económica y de todo género. Por eso yo creo, José Javier, que nosotros al menos la semana próxima deberíamos llamar a Leopoldo López, deberíamos llamar a Hermann Tertsch, que se conoce muy bien ese asunto, o a el propio Jorge Buxadé, y que nos expliquen exactamente pues mira, sí, es una buena idea, a partir el íter de este asunto, para que nuestros espectadores puedan tener una información que si no, no van a tener. Y que sepan qué ha pasado con ese texto contra el dictador y criminal régimen de Maduro. Nos queda un minuto y hemos de cerrar ya porque enseguida viene otra mesa en este Gato de Viernes. Minuto que aprovechamos para recordarle lo de siempre, para que alguien pueda contarle lo que está pasando también con la cosa de la corona. Si usted quiere que haya alguien, tiene que echar una mano con nosotros. Club de Amigos 916162464, que lo hemos hecho para eso. Y por Instagram, que está teniendo un éxito formidable, @Club de Amigos ToroTV. No sé usted la cantidad de gente que se suma. 20 segundos, Julio Eriza. Me había traído los libros de Ana Catalina Emmerich, porque si no los tienen todavía, ya están tardando. Es lo mejor que pueden leer este verano y lo mejor que pueden regalar este verano. Créanme, llamen a ese número, sí, porque van a disfrutar de estos libros. Para el próximo confinamiento. Muy especial. No descarte que lo haya. Pausa. Dentro de un instante, aquí Carlos Esteban y Fernando Paz. A desollar cosas. Enseguida venimos.
Estamos de vuelta después de haber entrado en Palacio. Yo a los palacios subí, yo a las cavernas bajé. Era así, ¿no? Y en todas partes dejé recuerdo amargo de mí, o algo parecido, en fin, lo del Tenorio, que usted se acordará con toda seguridad, y en lo que no vamos a avanzar más, porque tenemos otras muchas cosas que contar en este gato de viernes, ahora con nueva mesa. Don Carlos Esteban, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y don Fernando Paz. Encantado. Voy a decir nueva mesa y usted dirá, ¿pero son los de siempre? Pues por eso, precisamente, porque son los de siempre, porque hay cosas que conviene tratar con las voces de siempre y que es muy interesante saber lo que piensan. Por ejemplo, sobre esto que acabamos de contar y que es de una importancia extrema, porque los últimos 40 años de la historia de España, de hecho ya más de 40 años, han estado construidos sobre una especie de horizonte de consenso, que diría Habermas, claro, es decir, esto es una monarquía constitucional. Al margen de que si el rey era guapo, feo, virtuoso, no virtuoso o lo que fuera, da igual, porque lo importante no era la persona, sino el marco institucional. Y esto es lo que al parecer se pretende tirar abajo. ¿Y entonces qué hacemos? Ese es el problema. El problema en España, es decir, en cualquier otra parte, dices, bueno, pues tienes una república y tienes Estados Unidos, que pues, está un señor tan de derechas como Donald Trump, que es presidente, y en fin, cualquiera de tantos países, en tantas repúblicas de Occidente, pero en España no sucede eso. En España los que quieren la república es que quieren la segunda república. Y los que quieren la monarquía, las más de las veces, es sencillamente que no quieren la república. Esa república, que es la que íbamos a tener. Es que todo lo que se está fraguando ahora es una especie de la revancha. En muchísimos aspectos, no solo en ese. Esa segunda transición de la que nos llevan advirtiendo tanto tiempo. El rey es, evidentemente, una pieza fundamental que quitarse en medio. Fernando Paz, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que la monarquía en España tiene respaldo fundamentalmente porque su mejor defensora es la República. Es quien más alto habla de las bondades de la monarquía. Yo que no soy particularmente fervoroso en esos afanes hacia el trono, claro, me pone bastante nervioso la posibilidad de que a España llegue una república. Hay muchos tipos de república. La española no iba a ser la suiza. Eso tengo la absoluta garantía. Tenemos dos experiencias republicanas, son un absoluto desastre. Yo no sé si nos llevan a la segunda o a la primera, que sería casi todavía peor en ciertos aspectos, porque esto tiene mucho aspecto de primera república. Y lógicamente, junto a ese proceso de balcanización, lo que tenemos es un impulso decisivo por parte de quienes quieren la segunda transición. Esto para mí es lo fundamental. Y tiene mucho que ver con los temas, precisamente, que comentabas hace un momento, de las exhumaciones, etcétera. Es decir, vamos a ver con ellos, efectivamente. Claro, es que está todo unido. Es decir, se trata de recuperar una determinada, como lo entienden ellos, legitimidad, pasando por los 40 años del franquismo como si no hubieran existido. Es un poco como es psicotrópico todo esto, porque es que no es verdad. Vamos a ver, lo de Carmen Calvo esta semana anunciando, lo veíamos en la prensa, veremos en el titular de nuevo, exhumaciones. Aceleramos las exhumaciones, además con gran cantidad de fondos públicos. Vamos a ver, ¿exhumaciones de quién? Pues exhumaciones de víctimas del franquismo. Franco se murió, quiero recordar, hace 45 años. 45 años que Carmen Calvo estaban haciendo. La guerra civil hará pronto 100 años. Bueno, que estamos en el 2020. Bueno, vamos a ver. Entonces, ahora de lo que se trata es de decir, vamos a reentroncarnos con la legitimidad de un régimen político viejo de casi un siglo para justificar ahora nuestra voluntad de poder exclusiva, porque es que no hay otra, claro. Y hay una, perdón, una cosa que, igual se ponen a hablar y me voy a quedar sin decirlo, y no quiero que pase eso. Dentro de ese festolín en el que Carmen Calvo anunciaba todo esto, daba condecoraciones a 4 familias hijas de víctimas del franquismo. Bueno, en fin, a estas alturas ya ve usted. Pero bien, entre los argumentos estaba el de una persona que fue condenada a muerte y luego indultada, pero murió en la cárcel y tal, y que fue condenada por defender el orden constitucional. Vamos a ver. O sea, en 1936 no había ningún orden constitucional vigente, ninguno, cosa que conviene dejar claro, pero esto seguro que nos lo cuentan nuestros
Con tertulias. Hasta el punto de que Stalin tiene que mandar un telegrama a Largo Caballero diciendo que por favor preserven las formas democráticas porque de esa manera no se puede ir por el mundo. Y Largo Caballero le contesta diciéndole: desengáñese, querido don José, de que entre nosotros las formas parlamentarias no gozan de ningún aprecio particular, ¿no? Es decir, que pretender que eso era verdaderamente un orden constitucional es de risa. Al margen de que el orden constitucional estuvo sistemáticamente suspendido durante la Segunda República entre si no recuerdo mal, agosto del 33 y julio del 36. Prácticamente nunca estuvo siendo aplicado, al margen de que las leyes aprobadas por el Gobierno de la República preveían y en efecto ejecutaban suspensiones de la República, no solamente suspensiones de las leyes de la Constitución de la República, sino que había una serie de leyes que eran manifiestamente contrarias a la propia Constitución, por lo cual exigían su suspensión. Es decir, que pretender que eso era el régimen constitucional, que era una democracia y que eso es equivalente al 23 de febrero, por poner por caso, ¿no? Una sonada militar que triunfa y tal cual, es una sandez y una ignorancia absoluta de la historia. Fernando, un momento. Vamos a ver, aquí estáis dos que habéis presentado el mismo programa, por forma sucesiva, que es Tiempos Modernos, sobre la historia. Y parece que os estoy oyendo en uno de esos programas. Es decir, estamos, como has dicho tú, a casi 100 años vistas, hablando de eso, como si fuera ayer. Hoy. Sí, señor. Es decir, como si fuera... O sea, la actualidad es algo de hace 100 años. Nos hemos vuelto absolutamente locos. ¿Y para qué es? ¿Para qué es? Me dices tú que has recibido una señora que fue tal, no sé qué, y se les pagará indemnizaciones. Esto es lo que están haciendo ahora en Estados Unidos, por ejemplo, con el tema de las reparaciones. No sé si habéis... oído hablar ahora seguiremos al asunto americano. De este asunto, que es pagar a cada afroamericano, cada individuo, un dinero por el hecho de que su antepasado fue esclavizado. Bien. Es simplemente una toma de poder. El toma de poder es voy a exprimirte y voy a coger el dinero. La posesión del dinero es fundamental, que es el presupuesto al final. Claro. Y entonces voy a premiar a los míos. Esa es la cuestión. La cuestión es sencillamente una cuestión de poder, no hay más. Sí, pero es una cuestión también de poder, por supuesto, pero es una cuestión de discurso. Es decir, lo que están haciendo es hiperlegitimarse. Es decir, Claro. yo soy el bien, en mí encarna el bien. Al principio el discurso era un discurso teóricamente de reconciliación, ¿no? Y un discurso de corrección de injusticias que se habían perpetrado en otras épocas. Por supuesto, ya sabemos cómo sucedió. Primer paso, la victimización, gente en las cunetas, hemos visto auténticos espectáculos de gente llorando por parientes a los que jamás conocieron y todo ese tipo de cosas, lo cual es grotesco. Pero bueno, te decía, no, es que hay que reconocer a los unos porque los otros ya fueron reconocidos en su momento. No, señor, es absolutamente falso. Primero, si así hubiera sido, ya sería lo suficientemente injusto, porque usted está incurriendo en la misma injusticia, tantos grados más allá, cuantos grados más acá incurrieron los otros, con lo cual estaría haciendo lo mismo. Y se supone que este régimen va de otra cosa, que este sistema va de un reconocimiento global y de situarse en el centro, no en irse a un lado para equilibrar no sé qué. Y en segundo lugar es que no es verdad. Usted está levantando estatuas, usted está poniendo nombres a calles de un determinado tipo de gente y está quitando la de otra gente. ¿Para qué? Para hiperlegitimar su discurso. Y entonces se convierte en inatacable, porque ellos son la encarnación misma del bien. Oye, hablemos de historia, hablemos de cuestiones sexuales, hablemos de cuestiones económicas, políticas, es igual, es lo mismo. Al final, el resultado es ese, la hiperlegitimación. Y eso es justamente con lo que hay que acabar. ¿Cómo? Denunciando la patraña histórica que están contando. Sencillamente, que es mentira, no se trata al revés. Lo que rechazamos es la existencia de trincheras. Es lo que están haciendo, porque la izquierda tiene un programa que es el que es. La segunda transición, a base de crear trincheras en distintos campos entre los españoles. Y nos conducen a un auténtico caos social y al odio. Es efectivamente, si te retrotraes suficientemente, es el calvinismo aplicado a la política. Es decir, existen un bando de los réprobos y un bando de los electos. Y los electos no pueden hacer nada. Acuérdate de cuando Garzón decía, creo que era Ana Pastor, no estoy muy seguro, decía, le hablaban de determinado socialista, izquierdista, comunista, no recuerdo quién, que había cometido un delito. Que había sido Garzón era otro, el ministro. Sí. Ya. Y él le decía, no, entonces no es de izquierdas, porque una persona de izquierdas no puede cometer un delito. Claro. En el momento en que comete un delito se demuestra que no era de izquierdas. Eso es calvinismo. Y el calvinismo se ha pasado ahora a la política. Y entonces ya no vale con... Calvinismo, eso es catarismo. No, es calvinismo. Son los puros. No, hombre, claro. No, sí,
pero no es la materia y el espíritu, sino aquí es el calvinismo en el sentido de que Dios crea a unos para que vayan al infierno y a otros para que vayan al cielo. Y los que están creados para que vayan al infierno no pueden no pecar, y los que están destinados al cielo no pueden hacer el mal. Eso es la política hoy. Por eso todo se tiene que vestir de perfección. No basta con que digan, yo qué sé, Vox pues está equivocado. Lo que plantea es una tontería. No, es malvado. Es muy importante eso. Hay que mandarlos al infierno porque es donde están destinados. Entonces está justificado apartarles. No es poco democrático, al revés. Y se recurre a la tontería de la paradoja de Popper, de la intolerancia con el intolerante, que es una cosa que no así, no la dijo así. Y si lo hubiera dicho así, sería una tontería. Bueno, pero si Mr. Popper es una cosa de limpiar. Sí, ya sabes cómo efectivamente. funcionan estos. Pero la idea En es, fin. no, oye, pero que no me dejas hablar. Pues no te dejo hablar porque tú eres un intolerante, entonces puedo ser intolerante contigo. Es tu definición. Primero me llamas fascista y luego me tratas como se supone que hay que tratar a los fascistas. Está muy bien esta ¿cómo decir? Déjeme que me ponga estupendo, esta autorreferencia, ¿verdad?, del discurso progresista, porque ha llegado a un punto sin salida. Aquí, por supuesto, lo vamos a ver, sin ninguna duda, porque al final lo que tienen estas reivindicaciones de memoria histórica ficticia, reconstruida, es que también dentro de los puros habrá quien sea denunciado por impuro, y entonces nos vamos a reír. Los juicios de Moscú. Pero ya pasó, Qué divertido. Claro. Bueno, es que está pasando ahora mismo con el discurso progre hegemónico, por ejemplo, en los Estados Unidos. Y un poco en todo Occidente, porque aquí estamos todos copiando lo que hacen los americanos. Bueno, usted sabrá que en la estela del Black Lives Matter y demás, lo que ha surgido es, de repente, la percepción de que ahí va. Hay una nueva religión global que consiste básicamente en destruir todo lo que es la civilización occidental que hemos conocido para poner en su lugar otro tipo de cosas. Y eso no es una opinión, no, eso es una religión. Y como es una religión, da y quita razones. Da y quita razones, además, simplemente por el hecho de comulgar o no con el dogma. Se acabó el debate racional. Pero hace poco leía no sé quién decía, ¿dónde están los intelectuales? ¿Dónde están? Escondidos debajo de la mesa. Vamos, cuando uno saca la cabeza, si no dice lo que quiere el rebaño, ¡blum! Le cortan la cabeza. Están debajo firmantes y afectos. Sí, claro. Bueno, entonces, ¿y qué pasó en Estados Unidos? Bueno, pues que de repente, el mundo anglosajón, si usted prefiere, un manifiesto de conspicuas figuras del pensamiento progre de ayer y de hoy. No, de ayer. Chomsky, Salman Rushdie, ese era un chiste. Salman Rushdie, la Rowling, en fin, todos, ¿verdad? Diciendo, pero bueno, que estáis yendo demasiado lejos. Lo veíamos en la prensa hace poco, que podemos ver el titular en pantalla enseguida. Un manifiesto diciendo, pero bueno, ¿dónde estáis yendo? Solo les ha faltado decir, hijos míos. ¿Tenemos el titular, Roscodel, por favor? Bueno, están escribiéndolo, enseguida aparece. ¿Cuál es la idea? La idea es, ahí va, esto no era lo que nosotros pretendíamos, al contrario, estáis convirtiendo lo que defendíamos en algo indefendible. Bueno, No, pero ya lo dijimos. Es la soberbia, En su claro, momento, exacto, claro. es la soberbia de, no, que es que hay que pararse aquí, que es cuando nos paramos nosotros. No, macho, nosotros vamos más lejos. Es lo que se llama la espiral de pureza, ¿vale? En todo proceso revolucionario se produce un fenómeno absolutamente imparable que es la espiral de pureza. Y es que a cada gobierno disparatadamente extremo le sucede y le denuncia uno más extremo todavía. Bueno, ¿Qué le ese es el denuncia? efecto Robespierre. Pero que Sí, efectivamente, claro, sí. claro. Y entonces esto se da toda escala en los intelectuales. Entonces cada generación de intelectuales se pretende que no, que hay que llegar hasta aquí. Nosotros fuimos muy extremos, denunciamos por impuros a los anteriores, pero no queremos que los siguientes nos denuncien por impuros. Pero, macho, es el proceso en el que tú explotaste y del que te beneficiaste. No, y al final, ahora hablabas tú... vas a acabar tú en la guillotina. Chomsky va a acabar en la guillotina. Vamos a poner un Rawlings va a ejemplo acabar en para la que guillotina. cualquier espectador que no haya estado viendo la prensa esta semana sepa de lo que hablamos. La autora de Harry Potter, ¿vale? O sea, paradigma progre donde los haya. Resulta que ahora mismo hay librerías en el mundo anglosajón donde dependientes de las librerías se niegan a vender los libros de la señora Rowling.
¿Por qué? Porque les parece una persona homófoba. Bien. Y poco feminista. Sí, les voy a contar, muy deprisa cuál es el tema de la Rowling. La Rowling es, digamos que ha creado Harry Potter, y Harry Potter es el Señor de los Anillos para gente de izquierdas, para entendernos. Es decir, me acuerdo que cuando estaba Trump, cuando acaba de ganar Trump, se formó una cosa que se llamaba el ejército de Dumbledore, entre los rojos y tal, y todas las referencias que se hacían eran sobre Harry Potter. Y esta era la heroína porque es una laborista radical, de izquierdas, muy feminista, muy abierta, nada homófoba, al revés, es la que dijo que Dumbledore, sin venir a cuento, era homosexual y cosas así, no, tal. Entonces todo era perfecto, hasta que entró en la cuestión trans, la cuestión de género. ¿Por qué? Porque la cuestión de género destruye, para cualquier persona inteligente que lo piense en profundidad, destruye el feminismo. Destruye la razón de ser misma del feminismo, porque si el género es un constructo. Pero esta esta batalla está en el seno del gobierno. Es decir, la han tenido el PSOE y Podemos. Claro, pero la semana pasada. Claro, pero entonces, en el momento en que Rowling dice, no, vamos a ver, mujeres, la biología dice quién es mujer y no es lo mismo, no fastidiéis y tal. En ese momento se cae con todo el equipo. Claro. Y le dicen de todo y por su orden. De entrada, muchos de los fans de Harry Potter le piden que renuncie a Harry Potter, porque ya no es tuyo. Atentos, ojo al dato que decía el clásico. Es que es así. O sea, fans de Harry Potter le piden a la Rowling que renuncie a Harry Potter porque ha osado defender que las mujeres trans, es decir, los hombres que se han convertido en mujeres, no son mujeres. De que las mujeres se nacen, amigo vamos, mío. sí. O sea, vamos, blasfemia total. Bueno, este es el nivel. Entonces, en ese nivel aparecen ahora estos señores, el Rushdie, la Rowling, Chomsky y la madre que los trujo a decir: estáis yendo demasiado lejos. No era esto lo que nosotros queríamos. Es que parecéis fascistas. Es que es muy importante. El debate tiene mucha enjundia. O sea, el debate, digo, lo han tenido el PSOE y Podemos. Ha salido Lidia Falcón a hablar del asunto, a meterse con Irene Montero, a describir. No, Lidia Falcón, que le han echado, Irene Montero, le han dado una patada de Izquierda Unida. Claro, el asunto es capital, porque al final, vamos a ver, en este momento el movimiento LGTBI o LGTBI es un movimiento que está en gran medida, si no dominado, al menos influenciado por la temática trans y por los intereses trans. Entonces, cuando desde el feminismo y gente que no es precisamente homófoba, gente que no se le puede acusar de eso, sino todo lo contrario, cuando lo que se está haciendo es poner palos en las ruedas y enfrentarse por la vía de decir sencillamente la verdad, lo que es la verdad, es decir, somos biología, y en la medida que somos biología, usted es hombre y es mujer, no puede renunciar a eso, sencillamente porque no se puede, porque está en cada una de sus células, porque está en su anatomía, porque está en sus genitales, todo lo que puede hacer usted es una apariencia, pero usted nunca dejará de ser hombre o mujer, no puede evitar ser eso. Pero es que ya no está ahí, ya no es ni siquiera apariencia. Ya es que eso es lo más flipante de todo, es que ahora mismo José Javier puede ir al registro y decir que me apunte como mujer. María de la Encarnación, esa es la cuestión. Puedes llamarte José Javier. Sí. ¿Y ser mujer? Sí, totalmente. No tiene nada que ver. No tiene nada que hacer absolutamente nada. Hay que valorarlo. No, es que no tienes que hacer nada, es lo divertido. Es que oye, ¿cómo voy a hacer mujer si a mí me gustan las mujeres? ¿Algún problema? Si hay matrimonio homosexual. No, pero no voy a llamar un Linda. No, es que no tienes que llamarte nada, es que no tienes que cambiar nada, no tienes que afeitarte, no tienes que hacer nada porque no hay ningún rasgo que se le pueda adjudicar a la condición femenina. Esa es la cuestión. La cuestión es que, decir, es como cuando vemos esos niños a los que les cambian de sexo, que eso es otro tema que habrá que tratar en otro momento, porque es que les gustan los vestiditos, pero no decís que a las mujeres no les gusta especialmente los vestiditos. Es que esa es la cuestión, ya no puedes atribuir nada a los sexos. Es que no se corresponde con ninguna naturaleza. El sexo, según ellos, no se corresponde con otra. Entonces, por tanto, tú no tienes ni siquiera que sentirte femenino ni ser femenino. Nada. Sencillamente declarar que es tu voluntad ser mujer. Eso punto, final, se terminó. Y nadie te puede decir, por tanto, te puede reconvenir. Y te tienen que tratar obligatoriamente como mujer. Lógicamente, las feministas ponen el grito en el cielo diciendo, oiga, por esta vía
El otro día lo hablaban precisamente desde el PSOE, en un documento oficial decían, es que esto a donde nos lleva es a que se produzcan casos de violencia de género y empiecen a decir los tíos... No, yo soy mujer. Soy mujer. Exactamente. Claro. Lo que está pasando en el deporte, por ejemplo. En el deporte está pasando una cosa que día sí, día también, y es que, claro, las marcas en la parte femenina, de las deportistas femeninas, cada vez más son de atletas llamados trans, porque en el fondo, claro, son varones, claro, y sus condiciones de resistencia, de fuerza, de lanzamiento, de tal, son las de un varón. Un varón que en condiciones normales no pasaría el corte jamás ni de su provincia, y sin embargo son capaces, por el lado de ser mujer, de ser campeón del mundo. Esa es la realidad, y por lo tanto se está estafando a las mujeres que verdaderamente se están esforzando con respecto a sus capacidades. Entonces, la pelea que hay ahí es de concepción antropológica y, por supuesto, empapa el debate de todo lo que está sucediendo hoy en día. Hay una especie de chiste tal que circula sobre esto, y es que el machismo ya a ultranza es los tíos somos mejores que las tías hasta siendo tías. Es decir, que al final eso es lo que a lo que claro. se termina. Es decir, que cuando elevas lo trans a este trono al que se le está elevando, es como decir, ya es que por invadir terreno femenino y por dominar a las mujeres, el macho, el patriarca, hasta pretende ser mujer. En todo esto que estamos viendo hay un hilo común, aunque no lo parezca, y que nos va a conducir además, por cierto, ahora al tercer elemento de esta noche, que es, por así decir, si usted quiere, yo lo voy a enunciar así para que luego ellos me peguen y tal, pero digamos que el pensamiento posmoderno, o sea, el pensamiento actual, llámelo usted como quiera, ha llegado a un punto ya de no retorno, de autodisolución, que consiste en la negación de cualquier realidad visible para ser sustituida por un elemento puramente ideal, abstracto, un concepto. Desaparecen las naciones, disueltas ¿en qué? Pues en algo que en realidad no se sabe muy bien qué es, porque el orden global no es propiamente nada. Desaparecen las identidades culturales, las tradiciones, para ser sustituidas ¿por qué? Pues por una especie de cultura artificial construida a base de referencias televisivas internacionales que comparte todo el mundo, luego no es una identidad. Desaparece la referencia sexual porque es una atadura, ¿verdad?, para ser sustituida ¿por qué? Por la pura voluntad, con lo cual no es ninguna referencia tampoco. Desaparecen los elementos materiales. Bueno, esto ocurre también en la cuestión, por ejemplo, vamos a decirlo con una palabra que no entiendo por qué es pecado, con los elementos raciales. Ponga usted étnico si quiere, si le resulta la palabra un poco áspera. Es decir, hay sociedades blancas, sociedades negras, y se cambian entre ellas, se mezclan entre ellas eventualmente. Bueno, quiere decir, es un elemento ni muchísimo menos determinante, pero que existe, es una parte de la realidad viva, observable, pero está prohibido decirlo. Salvo que sea para reivindicar unos contra otros, que es lo que hemos visto en el Black Lives Matter famoso, ¿no? Es decir, un movimiento que consiste básicamente en decir, por definición, todo lo que es negro debe vengarse de todo lo que es blanco. Históricamente es mentira, porque todos sabemos, lo explicó Paz el otro día en la inmensa minoría, ¿verdad?, que en buena medida no, en un altísimo porcentaje, la esclavitud negra africana es producto de reinos negreros, negros africanos, que venden a sus, iba a decir compatriotas, a sus vecinos, para vendérselos a otros, pero da igual, o sea, porque aquí funciona el sistema Garzón. O sea, si es esclavista no puede ser negro, sería un falso negro. Tendría que ser... Bueno, entramos en esta locura, ¿no? Y ojo, porque esta locura tiene consecuencias políticas inmediatas. Por ejemplo, que una nación o una sociedad no sea lo que es, sino que puede ser cualquier cosa. ¿Cómo? Abriendo la puerta. Es decir, si el hecho de ser español con una determinada identidad histórica, una determinada tradición cultural, una determinada posición física, material, concreta en el mundo, de padre o madre de familia, no significa nada, sino que todo es una construcción de la voluntad, tú puedes perfectamente convertir la sociedad en lo que quieras y meter en España a 80 millones de nigerianos para que hagan una España nigeriana. Bueno, que esto es lo que quiere Podemos, ¿qué es lo que ha presentado? Vamos a ver el titular de la semana, que es de lo más llamativo también, regularización masiva de todos los inmigrantes considerados como héroes o sí, ¿verdad?, para todos los inmigrantes sin papeles. ¿Y por qué? Bueno, esto es lo más llamativo de todo, es decir, la idea inicial la idea, por así llamarlo, ¿verdad?, de esta gente es: aquí durante la pandemia ha habido inmigrantes sin papeles que se han comportado heroicamente trabajando en el campo, Vale, por tanto hay que hacer los españoles. Bueno, hombre, pues según, ¿no? Y a partir de ahí la cosa se extiende porque, claro, luego entra el reflejo intelectual progre, que es decir, bueno,
y por qué a estos que han trabajado y a los que no han trabajado no, porque a lo mejor habrían querido trabajar. Luego no puedes discriminar. Así que al final estamos en 2,5 millones de irregulares que quieren ser regularizados por Podemos y se quedan tan panchos. Eso es como si hubieran encargado a Amazon 2,5 millones de votantes, nada más. Es decir, Sí. ya está. Ya Es decir, no, sí, pero en Amazon a ti no vas a tener que costear ya. tú el... No, evidentemente pagamos nosotros, ellos no pagan, esa es Claro, la cuestión. amigo. No, eso es tan fácil como eso, pero sobre todo, aquí hay una cosa que es muy hiriente, que nadie me la ha sabido explicar suficientemente bien, y es, vamos a ver, uno es partidario, es nacionalista, soberanista, partidario de controlar las fronteras, que no significa como la gente piensa, aquí no entra nadie. No, eso no ha pasado nunca, ni va a pasar. Nadie lo defiende. Pero sí, controlar las fronteras y yo decido quién entra y quién no. Y los liberales que son, partidario de que aquí entra todo el mundo y tal. Me estoy refiriendo a los liberales porque se supone que están dentro de la derecha, a la izquierda los considera dentro de la derecha. Pero a mí me parece muy bien. Me parece muy bien, o sea, no me parece muy bien, pero es un debate distinto. Si yo tengo delante de mí, si ahora mismo Fernando fuera un partidario de que no existan fronteras, mi debate sería, me parece estupendo. Pero eso, tú puedes defender que no existan fronteras, puedes defender que pueda entrar todo el mundo, pero tú no puedes, si eres un político, defender algo que es contra la ley. Es decir, tú puedes decir, mañana, si yo llego a la presidencia del gobierno, abriré las fronteras y aquí todo el mundo podrá entrar. Pero mientras eso no sea así, no puede haber un solo político que aplauda algo que él mismo llama ilegal. Esa es la cuestión. ¿Tú crees y por que supuesto, esa contradicción les importa mucho? Pero a nosotros sí, porque ¿cuál es la razón por la que... No, pero ¿cuál es la razón por la que nos dicen que tenemos que pagar impuestos o llevar mascarilla? Responsabilidad social, tenemos que obedecer la ley, porque esto es de todos, Hacienda somos todos. Pero vamos a ver, si usted le da igual, y nos lo dice en televisión y nos lo dice públicamente, les da igual la ilegalidad de ciertas personas, o sea, ciertas personas no tienen que cumplir la ley. No solo eso, no es que no les vayas a castigar, es que les vas a premiar. Le estás diciendo, sí. Le estás incentivando, estás diciendo, si te saltas la ley, te voy a premiar y te voy a hacer español y te voy a dar una paguita. Entonces, claro, en ese momento, el efecto de desmoralización hacia el conjunto de los españoles, no sé si lo están teniendo en cuenta. Por supuesto que puedes a corto plazo conseguir solo por la fuerza que la gente cumpla la ley. Pero la diferencia que hay entre un país donde existe una alta confianza pública, Suiza, en el que la gente cumple la ley sin que le estén mirando, eso que se llama civismo, o lo que se llama cohesión social, o lo que Ibn Khaldun llamaba a Sevilla, que es lo mismo, es decir, es la conciencia de que tus otros connacionales pues son algo tuyo, de alguna manera. Eso es fundamental para gobernar. ¿Por qué? Porque no estás cumpliendo la ley con el policía encima. Pero si no sucede eso y tú eres consciente de que tus propios gobernantes incumplen la ley, tú vas a necesitar al policía. Y si el policía mira a otra parte, no la cumples. No la cumples y encantado de la vida. Eso, a la larga, es peligrosísimo. Bueno, Podemos lo que está pidiendo es algo que lleva pidiendo hace mucho tiempo. Podemos es un tentáculo muy evidente, por otro lado, de las organizaciones pretendidamente humanitarias y de lo que George Soros está haciendo en toda Europa con la inmigración. Podemos lo que está pidiendo es lo que en definitiva se acordó en la cumbre de Marrakech en noviembre del 2018. No es una cosa muy innovadora con respecto a eso, la verdad. Y, por supuesto, eso, porque hay que ver quién sostiene a Podemos y quiénes son los votantes de Podemos. Podemos tiene muy poco votante entre la clase trabajadora, muy poquito. Podemos el perfil es el del pijiprogre, de unas determinadas edades, de una determinada extracción. Con lo cual, a Podemos los trabajadores españoles le traen absolutamente sin cuidado, porque este tipo de medidas, naturalmente, a quienes perjudican fundamentalmente es a los trabajadores españoles. A Podemos, el trabajador español, el pueblo español y, por supuesto, España en su misma concepción, le trae sin cuidado. Le trae absolutamente sin cuidado. No sienten ningún tipo de aprecio por lo que es España o por lo que son los españoles.
que sí hay también un designio de tipo fin de voto. Desde hace pues ya, no sé, 30 años aproximadamente, en Francia se viene denunciando precisamente esto de la izquierda, es decir, que hay una izquierda que lo que está impulsando es una inmigración desbocada para producir una sustitución de pueblo. Es un hecho. Y algunos filósofos de izquierda, como el otro día mencionabas tú a Michel precisamente, pues algunos filósofos de izquierda han denunciado esto como uno de los planes fundamentales del Partido Socialista francés. O sea, esto funciona y esto es así. Bueno, cualquiera que visite Francia o que visite Londres hoy día, pues se da cuenta de lo que está pasando. Estamos asistiendo a una verdadera sustitución de población. En España está menos avanzada, aunque en algunas zonas como en Cataluña ya lo está bastante, ¿eh? O en Almería. O en Almería, por ejemplo. Pero eso quiero decir que obedece a un designio determinado. Y lo que está haciendo Podemos es sencillamente reflejar eso, naturalmente en favor de su propia causa, claro. La cuestión es que si usted se fija en lo que estamos es en una... ¿cómo decir? Vamos a reentroncar con lo que estamos viendo en este gato de viernes hoy desde el principio, con la cosa del rey de Julia Iza. Por así decirlo, lo que estamos es en el frente del gran rechazo. Es decir, ahora mismo hemos de enfrentarnos, y sin haberlo deseado, por cierto, a fuerzas que lo que quieren es negar todo lo concreto que tenemos alrededor. Aquello de todos los sólidos se desvanecen en el aire, que decía Marx en el Manifiesto Comunista. Desde el sistema político hasta lo que todos conocíamos de la realidad. Dice Pío Moa con mucha gracia que la memoria histórica conseguirá implantarse cuando se mueran los que lo vivieron, claro. Porque en ese momento ya no habrá nadie que diga, esto es mentira. Ya no. Será gente, en fin, educada en este tipo de cuestiones, ¿no? Más las certidumbres elementales, físicas, concretas, como la cuestión sexual, por ejemplo, que no tiene que ver con la orientación sexual, que estamos ya en otra fase completamente diferente, o la propia identidad concreta de tu comunidad social, es que política, todo cultural. eso es resistencia. Todo eso son resistencias. Exacto. Entonces la cuestión, José Javier, es que el relativismo, si la verdad es relativa, al final puede ser... ¿Y entonces quién lo define? La fuerza. Eso es lo que has conseguido. Es decir, en el momento en que tú digas quién es hombre, quién es mujer, quién es tal, lo decido yo, porque soy el que tiene la fuerza. Es así de claro. Esto que está, qué casualidad que la propuesta de Podemos llegue el mismo día en que Biden, supongo que el que mueve los hilos de Biden, porque Biden está ya con una demencia senil galopante, pero digamos que la campaña de Biden ha dicho que como gane las elecciones va a nacionalizar a los ilegales. Claro, ahí los ilegales no son como aquí 2,5 millones, estamos hablando, ni se sabe de cuántos millones, porque no se han contado, por eso son ilegales. Eso es, ¿sabes lo que significa? Significa que no volverá a haber un presidente republicano jamás. Demócrata. Ah, no, sí, entiendo lo que me quieres jamás, decir. Sí. Jamás, nunca. Si consuma la legalización. Bueno, claro, evidentemente. Se consuma. Será su clientela... Sí, señor. Ya, para siempre. Es decir, como son... voting blocks, son bloques de votantes, es como tal, pues ya nunca más he roto completamente el equilibrio demográfico y ya siempre estaré en la Casa Blanca. Por el hecho de que, como la población de americanos que existen no me votan, voy a traer una nueva población. Es que es así de claro. Vamos a ver, el plan es ese. Es decir, el globalismo, que al final, hace un momento lo insinuaba o lo venía a decir José Javier, decía acerca de las identidades y cómo se sustituyen esas identidades. Sencillamente no se sustituyen. Es que el problema del orden que tenemos es que va a ser sustituido por un caos. Por un caos, va a ser una sociedad posapocalíptica esta que hablábamos el otro día. Es decir, el multiculturalismo es eso. Al final, no es otra cosa, es desorden y es caos, no es un orden alternativo. Y entonces lo que estamos viendo en Estados Unidos, naturalmente es un momento, digamos, de paroxismo en el que estamos ahora, pero grosso modo va a ser lo que tengamos en el futuro. No va a ser excepcional esto que vemos. Y lo que estamos viendo en Europa de las no-go zones, lo que estamos viendo en Europa de esa creación de la sociedad multicultural donde cada uno recrea sus condiciones y características al margen de los demás, que no es el asunto este del melting pot, que no tiene nada que ver, que son guetos, que viven juntos unos a otros. Ese es el futuro que nos aguarda. Pero vamos a ver, es muy sencillo. Si tú y tu vecino y tal, que sois cada uno de vuestro padre y vuestra madre, pero sois lo suficientemente reconociblemente parecidos y comunidad y comunitarios como para en la vida normal os apañáis entre vosotros en los
choques que hay los solucionáis, hay incluso un arbitraje. Es decir, eso sucede en una sociedad cohesionada. ¿Qué significa eso? Que el Estado no es muy necesario. El Estado quiere ser necesario. El Estado quiere que tu lealtad se la des a él, no a tu familia, no a tu comunidad, no a tu municipio, sino a él. ¿Cuál es la manera? La manera es esa, crear fricción. Pero el Estado ¿quién es, Carlos? Yo ahí no te sigo muy bien. El poder. Es que eso es otra no es cosa. lo mismo. Bien, Es que no es lo mismo, bien, de acuerdo, claro. bien. Cuando digo aquí hablo, efectivamente me sale el antiguo liberal. Pero el poder. El poder. Ha dicho antiguo. Antiguo, Ha dicho antiguo y liberal. No, eso digo es- ni antiguo de que yo Es una antes, redundancia. de antes, de antes. Que sí, ya lo sé, ya lo sé. Entonces, la cuestión es el poder. Vale, lo prefiero, porque efectivamente estamos viéndolo en las multinacionales. Sí, o sea, el problema es que vamos hacia la disolución de los estados, que ese es otro problema, ¿eh? Pero vamos hacia la disolución de eso. Es decir, el Estado está poniéndose, para empezar, al servicio de los grandes intereses. Está siendo una alfombrilla de las multinacionales. Por eso he cambiado. O sea, es el poder, evidentemente, con el mayúsculas. poder, sí, por supuesto que el poder. Pero que es exacto, por eso tú anegas Europa con nuevas poblaciones. No para enriquecerla, no para que nos paguen nuestras pensiones, No. es una tontería con un piano de cola, sino porque, evidentemente, si tu vecino es un señor de una cultura completamente distinta, que tiene una visión de la vida completamente distinta, referentes culturales, todo completamente distinto, tú no te asocias con él. Si no te asocias con él, dependes completamente. ¿De qué dependes? Pues dependes de Netflix, dependes de Amazon, por ejemplo, Amazon maravilloso, no tienes ni que salir porque tiene algo de actividad social, de ir de compras. Ahí, no, en tu casa, tranquilamente, te lo traen, vives en una especie de tu cubículo, absolutamente aislado, desconfiando de tu vecino. Ese es el futuro que nos están preparando. Sí, sí, una mayor fragmentación cada vez y caminamos hacia un escenario de inhumanidad, de verdad. Atomización. Realmente. Atomización absoluta. Esto es algo sobre lo que hay que llamar a la reflexión a los liberales, a los antiguos y a los modernos. Vamos a ver, toda la vida han estado denunciando al Leviatán, es decir, al gran monstruo identificado con el Estado que de forma violenta e impositiva impone el orden sobre las libertades y con razón. Yo no diré que no. Lo que ahora tenemos es otro monstruo distinto. El Behemoth. Exactamente. Que es un monstruo sin orden. Sencillamente pasa y todo lo arrasa y lo convierte en caos. Bueno, pues ese es el enemigo ahora. Lo que no puedes hacer, y Carlos no lo hace, me refería a los liberales, es considerar que ese desorden en sí mismo es mejor que el orden tiránico de... No, es igual de malo. Claro. Porque además los dos niegan las realidades concretas, visibles. Y las realidades concretas visibles son precisamente las eternas, las permanentes. Pero la gente con sus familias, en sus tierras, con sus creencias, que es lo que forma parte de la condición humana. En realidad lo que estamos viviendo es una gigantesca revuelta contra la condición humana. Efectivamente, así es, exactamente así. Y el problema lo tienen todos aquellos que quieren imponer una dogmática. Y entonces toda dogmática implica que tienes que acoplar la realidad a tu dogma, a tu pensamiento. Y entonces, cuando, por ejemplo, hablando con un liberal, le dices, bueno, la merma del poder de los estados, el crecimiento del poder de las grandes corporaciones, etcétera, digo, joder, debería ser de su gusto, supongo, ¿no? Y algunos te dirán que no, te dirán que no porque el sistema de oligopolios o de monopolios no es lo deseable y tal, todo este tipo de cosas. Pero, en fin, al final dices, la restricción de lo público en favor de lo privado, lo que produce finalmente es una monstruosidad como lo que estamos viendo. Entonces, hay que entender que verdaderamente donde el Estado no funciona, que parece ser el paraíso para algunos, es en el centro de África. Ahí es justamente donde no hay ley, donde no hay orden. Más que el centro. Somalia, bueno, Somalia o la ejemplo, República sí. Centroafricana, o Níger, o Chad, o Mali, es decir, donde no hay Estado. Es decir, el Estado es una gran conquista civilizatoria. Eso no nos puede llevar naturalmente a hacer un Estado monstruoso que se lo quede, porque además anularía la razón de su bondad, con lo cual no podemos hacer eso. Pero sí, dentro de un equilibrio razonable, un Estado que tiene que vigilar, entre comillas, y un Estado que tiene que supervisar las actividades justamente de orden humano. Es decir, que el Estado está para servir al hombre. Entonces, otros deben entender también que el mercado está para servir al hombre. Deben entender lo mismo y que hay que, por tanto, regular ese terreno de juego y ese marco para servir a las personas, sea el Estado o sea el mercado. Hoy lo que nos encontramos es un hombre atomizado, fragmentado, cada vez más aislado, cada vez con menos sentido de la continuidad histórica y, por tanto, de la pertenencia histórica, que no tiene descendencia y que se ha convertido en una especie de homo economicus destinado a consumir, por cierto, cada vez menos, porque cada vez gana menos dinero.
¿Qué puedo decir después de este discurso? No sé, aplaude o algo. Bueno, pues en ese combate nos va a tener aquí en esta casa, porque al final de lo que se trata es de... Eso es lo que quiero oír, eso es lo que quiero oír, de verdad. ¿Eh? No, eso es lo que quiero oír, que esta casa va a estar en ese combate. Pero claro, porque ¿usted cree que estamos aquí para defender a Casado o a Abascal? No, les defenderemos en la medida en que ellos defiendan ese tipo de cosas que nos parece que son auténticos desafíos existenciales de verdad, porque la existencia de todos nosotros, individualmente como personas libres, colectivamente como españoles europeos, depende de que se pueda reconocer ese combate. Todo lo que hemos visto desde que hemos empezado este programa hasta ahora que lo vamos a cerrar, que nos vamos a la campaña electoral, tienen la misma música. Es decir, queremos defender lo que somos, mejorando. Por supuesto que sí, pero hay realidades concretas a las que no podemos renunciar porque nuestra dignidad, nuestra libertad descansan sobre todas ellas. Y si las perdemos de vista o las vendemos o las borramos, entonces sencillamente nos convertimos, pues eso, en esclavos de un mundo feliz. Para eso necesitamos que nos ayude, porque si no nos van a seguir dando por todas partes. Aquí aguantamos, ¿eh? O sea, ¿ha visto usted esos concursos que hay en Rusia de pegar bofetadas? ¡Bumba! Pues en YouTube está lleno. Aquí aguantamos, pero si nos echa usted una mano, muchísimo mejor. Y para eso hemos hecho el Club de Amigos, 916162464. Llame en cualquier momento, que si no hay nadie en la oficina le devuelven la llamada, y si no, vía Instagram, Club de Amigos, Toro TV. Gracias por estar ahí. Ahora nos vamos de campaña electoral con Miguel Gutiérrez y el domingo, programa especial, elecciones autonómicas. Adiós.